la mención financiera. Pero nosotros, quedándonos con la versión más clásica, la más ampliamente difundida, de cuál podría ser una manera de aproximarnos a anticipar cuál es esa cotización, utilizaríamos el método del valor a través del descuento de flujos de efectivo, ¿no? Que también otros le llaman valor intrínseco. Y ese valor intrínseco va a estar determinado por el volumen de flujos de efectivo que aspira a obtener una compañía en el futuro. Hoy en día estamos en crisis por la pandemia, entonces seguramente las empresas son más austeras en cuanto a sus expectativas, ¿no? De repente habrán otras empresas a las que a raíz de esto de la pandemia les empezó a ir mejor, como estábamos viendo algunos casos de compañías tecnológicas en la última sesión, ¿no? O en nuestro mismo entorno, el año pasado, en ciertos momentos donde la gente hacía algunas compras desesperadas, ¿no? Como han visto, los supermercados, los mercados se han quedado sin papel higiénico, por ejemplo, en un momento dado. Beneficia pues a algunas empresas que van a tener ventas porque el mercado entra en pánico, ¿no? Especialmente en el ámbito de los masivos, ¿no? Entonces, como siempre decimos, cualquier situación tiene que ser analizada para poder convertirla en una oportunidad. Así que ese primer determinante va a tener que ver con cuánto estoy esperando que genere de flujos de efectivo la empresa que estoy analizando en el futuro. El segundo elemento era en cuánto tiempo estoy esperando que esa empresa vaya a generar esos flujos de efectivo. Como decíamos, en general, uno espera que las empresas vayan teniendo flujos positivos año a año, ¿no? Gestión tras gestión. Pero esto no siempre sucede, dependiendo del modelo de negocio o dependiendo también de las circunstancias como las que estamos viviendo ahora, principalmente negocios de hospitalidad, negocios como empresas de turismo, empresas de viajes, restaurantes también han visto muy reducidos sus flujos de efectivo y muy incierto también el tiempo que va a transcurrir hasta que puedan volver a operar, ¿no? Entonces, en el caso de las aerolíneas, el año pasado a finales, en el último trimestre, estaban ya animándose a sacar incluso ventas de pasajes para 2022 o 2023, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaban quedando sin la posibilidad de contar con esa sangre vital que es, pues, en la versión de la empresa, el flujo de efectivo. Pero, claro, la gente puede decir, ya ahorita compro un pasaje para agosto de 2023 por $10 porque la empresa está realmente desesperada por generar algún tipo de entrada de efectivo. Pero si uno analiza, pues de repente en 2023 ya ni existe la empresa, ¿no? Porque no ha podido atravesar esta situación de crisis, no la ha podido superar. Entonces hay muchas razones por las que este sería el tercer componente, ¿no? El riesgo. En este momento, ¿en qué invertirían ustedes, ¿no? Si nuevamente pusiéramos una situación hipotética de recibir un monto significativo de herencia, podríamos ver unos $20,000, digamos, por alguna razón, seguramente tendrían que analizar, ¿no? Incluso la gente se ha puesto un poco a cuestionarse si es que el tipo de cambio, si es que algunas variables macro van a continuar como solían. Y claro, con todos los esfuerzos que se están haciendo para salvar las papas del tema de la salud, probablemente lo otro esté siendo desatendido, y además con los eternos conflictos políticos en los que solemos estar, ¿no? Así que, bueno, ¿qué será bueno en este momento, ¿no? Hay quienes dicen, la gente en el occidente del país, por ejemplo, invierte en bienes raíces porque no se anima a hacer empresa, ¿no? ¿Alguna vez he escuchado algo así? Me ha parecido interesante, creo que es un poco miope en ciertas dimensiones, pero a veces lo vemos en el hecho de que, claro, ni bien acaba el hueco la empresa constructora y hay un montón de gente que está preguntando por los departamentos, no quiere comprar en preventa porque sabe que una vez que se construya el departamento, que se entregue el inmueble, va a poder tener una ganancia, ¿no? Una brecha ahí de rendimiento. Pero, claro, esta persona decía, en realidad se hace eso porque la gente no se anima mucho a poner empresa, a diferencia del otro lado del país, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve también en el comportamiento que se tienen en las cantidades de ahorro y las cantidades de cartera
con la que se manejan las entidades de intermediación en los distintos puntos del país. Así que, bueno, es una serie de factores los que van a influir en esta cotización, en esa apreciación de la empresa en el mercado. Y esta no es la única óptica, ¿no? También están las de los comparables. Hay un enfoque que se llama de evaluación por comparables, donde, como son tantas las compañías en las que se puede invertir en mercados más desarrollados, al final todo lo resumimos a ciertos indicadores, como el PER, como la relación precio-valor, como los múltiplos de utilidades, que las vamos también a señalar más adelante, pero tratan un poco de resumir el trabajo de análisis, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo en pantalla involucra, por supuesto, una fuerte minuciosidad de entendimiento de la compañía, no solamente en su sentido contable, en los reportes, en los estados financieros, en lo cuantitativo me refiero, sino también, como decíamos el otro día, en variables que podrían parecer cualitativas y por ende no parametrizables, pero que influyen, pues, ¿no? ¿Quién es dueño de la compañía? ¿Quién la gerencia? ¿Cuál es el tipo de cultura, de clima que se tiene adentro? Son factores que podríamos considerar. Así que aquí tendríamos que aterrizar que todo este marco de trabajo orientado a la maximización del valor se va a ver potenciado por tres tipos de decisiones. Al final, todo lo que se está haciendo en la compañía, en el día a día, son transacciones que por supuesto se reflejan en los libros contables y que tienen un efecto de registro cuantitativo, pero lo que tenemos nosotros que monitorear y de lo que estar pendientes es que se tomen las mejores decisiones. Es decir, nuevamente, no se trata tanto de cómo registro esos $50,000 que me ha costado el nuevo tractor de la empresa, sino si vale la pena o no comprar ese tractor, ¿no? Entonces es un enfoque diferente. Esto se va a sintetizar entonces en tres bloques. El primero es el de las decisiones de inversión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones de inversión, aunque sea a escala microscópica, pero estamos tomando decisiones de inversión permanentemente, ¿no? Y esto tiene que ver con, como dice ahí, encontrar oportunidades para colocar los recursos en activos, proyectos, ideas, productos que reditúan más allá que una tasa mínima requerida. ¿Cuál es esa tasa? Es un costo de oportunidad, este concepto que lo han revisado en economía general, ¿no? Costo de oportunidad como aquello a lo que renunciamos por tomar un curso determinado de acción. Entonces, independientemente, muchas veces se dice, si dejo de hacer las cosas, tal vez estoy minimizando mis riesgos, ¿no? Alguien que tenga una perspectiva más amplia te va a decir, más bien si dejas de hacer las cosas, probablemente te estés arriesgando mucho más porque estás dejando de practicar, estás dejando de intentar, estás dejando de tener experiencias. Entonces, las decisiones de inversión van en el día a día, desde qué tipo de inventario adquirir con mayor volumen, qué tipo de activos de propiedad, planta y equipo voy a incorporar a la compañía, a qué clientes les puedo vender a crédito, será una decisión de inversión eso, a qué clientes les puedo ofrecer ventas a crédito. En teoría sí, porque las cuentas por cobrar, entre comillas, podríamos decir que son equivalentes a inversiones en clientes, ¿no? Es un producto que ya hemos entregado, un servicio que ya hemos prestado, a quien todavía no nos ha pagado por ello. Pero para que nosotros decidamos confiar en ese alguien, porque por último, si le hemos entregado un producto y todavía no nos lo ha pagado, hemos invertido en ese inventario en su momento, y eso que ya ha salido, por supuesto, de Cardex y demás, que ya está en posesión de la persona que lo ha recibido, es una forma de inversión, ¿no? Es un monto que habíamos destinado a un artículo y que todavía no ha entrado. Entonces, es una forma de inversión. Tendrá que ver con a quienes les otorgamos esa facilidad y a quienes no. A veces
se suele hacer la analogía de que lo que está en el lado izquierdo del balance son las decisiones de inversión, todo lo que tiene que ver con los activos, por último. Vamos a volver a revisar esto más adelante, pero tiene que ver con todas las decisiones de en dónde colocamos los recursos que nos han sido confiados. Esas son las decisiones de inversión. Desde en qué tipo de inventario adquirimos hasta, nuevamente, ¿no? Qué tipo de investigación, desarrollo, qué tipo de activos intangibles contratamos, en fin. Un segundo bloque de decisiones tiene que ver con las decisiones de financiamiento. Y esto es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Dice aquí, encontrar instrumentos ideales para obtener los recursos, ¿no? ¿Y qué quiere decir con instrumentos? Bueno, los instrumentos son justamente los tipos de canalizaciones de fondos que podemos llegar a obtener. Podemos tener un préstamo de un banco, podemos tener una emisión de títulos en el mercado de valores, o podemos, por último, emitir acciones comunes y hacerlas públicas, ¿no? Hacer que cualquiera pueda invertir en ellas. Así que todo esto con el ánimo de justamente financiar las decisiones de inversión. Entonces, es algo en términos muy, muy resumidos, es de dónde saco el dinero y dónde lo pongo. Ahora, ¿por qué están primero las decisiones de inversión? Porque no se olviden que no tendría mucho sentido que uno obtenga recursos sin tener claro dónde los va a poner, ¿no? Es por eso que mucha gente que se saca la lotería, han debido leer de varios casos, uno se puede sacar la lotería, pero después de un tiempo volver a estar como estaba antes, o peor. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe administrar ese dinero, no sabe cómo manejarlo, podría ponerse en una situación mucho más adversa que en un principio, ¿no? Puede incurrir en terribles decisiones, justamente, puede volverse adicta a algún tipo de vicio, puede caer muy, muy bajo, ¿no? Entonces, por eso es que estas van primero, ¿no? Antes de poder imaginar o empezar a elucubrar de dónde voy a sacar los recursos, tendré que tener más o menos una idea de qué quiero hacer con esa plata. Por eso es que en nuestro entorno, por ejemplo, no se financian emprendimientos, ¿no? Por eso es que si ustedes alguna vez han ido al banco y han querido preguntar por cómo financiar un proyecto, lo que el banco les ha dicho es que primero deberías tener por lo menos 2 años de ejercicio, ¿no? Demostrame que tienes el historial suficiente como para poder saber manejar esos recursos. Y ahí es como el huevo de la gallina, ¿no? Y de cómo miércoles voy a poder tener mi proyecto si es que no me dejas tener los recursos. Claro, y ahí entran otras versiones de también instrumentos de capital de riesgo, por ejemplo, en los que el modelo de negocio es mucho más sofisticado, ¿no? Es como que ustedes tienen $100,000 y reparten esos 100,000 entre 20 emprendedores a 5,000 cada uno, esperando que 80 no devuelvan la plata, es decir, nunca los vuelvan a ver, pero que unos 15 más o menos puedan devolver lo que han recibido y además compensar un poco de interés, y algunos 5 que son sus estrellas, ¿no? Que es así como funcionan también los ecosistemas de emprendimiento e innovación en el mundo. Pero en fin, una tercera, un tercer bloque de decisiones tendría que ver con las decisiones de distribución, o algunos prefieren reducirlas a las políticas de dividendos. Pero hoy en día los dividendos no son la única forma en la que se recompensa a los inversionistas. Así que en un sentido más amplio podríamos decir decisiones de distribución. Y ahí lo que señala es encontrar también la mejor manera de recompensar a quienes han confiado en nosotros, ¿no? No hay que olvidar que quien nos está otorgando sus recursos en realidad no lo está haciendo muchas veces porque sea una buena persona o porque esté tratando de ser caritativo, sino más bien porque está intentando obtener un rendimiento a partir de eso. Y aquí hay una cosa que dice la premisa de honestidad para la devolución de capital. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estas decisiones de distribución se las pasa de largo porque el gerente o quien está al mando de la empresa no quiere
soltar la cantidad de recursos que administra, es decir, no quiere que se reduzca el tamaño de la empresa, no quiere que se reduzca el tamaño de activos, y a pesar de que no tiene más oportunidades de inversión atractivas en ese momento, a pesar de que todos los análisis que está realizando le llevan a concluir que no es un buen momento para invertir, esta premisa de honestidad para la devolución del capital implica que en ese momento más bien deberíamos devolver esa plata a los inversionistas, a los dueños de los títulos, deberíamos decirles, bueno, ¿saben qué? Es un momento demasiado riesgoso, es un momento demasiado volátil, así que aquí tienen su dinero. Pero la gran mayoría, hasta por orgullo o por otros factores emocionales, prefieren retener los recursos, pero luego terminan invirtiendo en proyectos que no terminan siendo fructíferos, ¿no? Y ahí empiezan las grandes debacles, y ahí empiezan a ser macanas, de alguna forma, como el ejemplo que nos daban el lunes respecto a la Enron, ¿no? Cuando me desespero o me pongo demasiado codicioso y quiero focalizarme solo en el dinero, solo en las utilidades, solo en parecer, más que en ser, entonces ahí empieza a haber terribles problemas, ¿no? Así que, como ven, esta es una simplificación de lo que involucra el día a día de la administración financiera, es decisiones de inversión, financiamiento y de distribución, para lograr esta maximización de valor. Entonces, obviamente, todas las áreas de apoyo, todos los, incluso las disciplinas con las que solemos realizar esto, que como veíamos ya, tienen que ver por un lado la parte contable y por el otro la parte de los modelos económicos y del funcionamiento de la conducta humana, derivan en esto, ¿no? Así que, bueno, pasaremos un poquito a ver estructura y atribuciones, o de repente algún comentario o alguna pregunta, pero en síntesis eso es lo que queríamos desarrollar. Queremos maximizar valor, no significa que los ingresos, que las utilidades, que la rentabilidad no sean importantes, pero siempre y cuando estén supeditadas a la maximización de valor, a esta apreciación que tiene el mercado, el público en general sobre la empresa, y que deviene, por supuesto, de hacer las cosas bien, ¿no? Un poco lo que decía Kelly el otro día respecto a que no es solamente colocar el producto al mercado y ya, ¿no? Si tú estás viendo a los consumidores como billeteras con patas, acuérdense de ello, ¿no? El negocio no va a durar mucho. Luego le echas la culpa a el gobierno, a tus profesores, a tus padres o a quien quieras de que tu negocio no le ha ido bien, pero nunca te das cuenta de que en realidad no estabas pues ofreciendo algo que concordaba con el discurso que dabas, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado, pero en ventas especialmente hay quienes se ponen incómodos cuando les hacen vender algo que uno sabe que es medio de bajo estándar de calidad y no lo dicen, ¿no? Porque también hay productos que no cumplen con el mercado más sofisticado, pero es parte de la narrativa, ¿no? Es como que sabemos que no tiene el mejor estándar, pero es económico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es perfectamente válido. Pero si a uno le hacen mentir, por ejemplo, si a uno le hacen defender a rajatabla un producto que sabemos que no le está generando ningún tipo de beneficio al público, entonces tarde o temprano ese negocio cae, muere, ¿no? Entonces, se trata de analizar todos estos factores y a partir de inversiones, financiamiento y distribución, lograr eso. Veremos entonces un poco de la estructura de una compañía y las atribuciones que tiene el área financiera en general, ¿no? Bueno, esta es una compañía un poco más grande, pero que en la medida en la que se va pareciendo más a las micro y pequeñas empresas, simplemente se van aglomerando ciertas funciones o ciertos roles, ¿no? Para empezar, hay una serie de inversionistas, de accionistas en este caso, que le otorgan el poder de monitoreo y control a un directorio, ¿no? Le otorgan, estos son también temas de gobierno corporativo que veremos más adelante en Finanzas 3 si nos encontramos,
pero esos accionistas eligen a un directorio para que haga las veces de monitoreo y de seguimiento a las decisiones de la gerencia general, ¿no? Esa gerencia general, a su vez, tiene distintas áreas, entre las cuales está la gerencia financiera. Y esa gerencia financiera, dependiendo nuevamente del tamaño de la empresa, se va a dividir normalmente en dos bloques, ¿no? Uno es el de tesorería, donde se administran los flujos de efectivo principalmente, como dice ahí, ¿no? Planificación y financiamiento. Ahí es donde estaríamos tomando, por ejemplo, decisiones de largo plazo respecto a reemplazos de maquinaria, compra de oficinas, construcción de planta, en fin, ¿no? Y de dónde vamos a sacar los recursos para ello. También podrían haber una jefatura de inversiones donde están las adquisiciones de títulos, valores en el mercado, de activos financieros, muchas veces las inversiones permanentes, las inversiones temporarias, que son partidas que vamos a revisar en el balance general, tienen para cierto tipo de compañías o cierto modelo de negocios preponderancia, ¿no? O sea, son parte del modelo que es importante o crítico para ellos. También está la administración del efectivo de todos los días, ¿no? ¿Qué modelos cuantitativos podemos usar para saber cuál va a ser el nivel de liquidez que yo requiera dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses o dentro de un año? También en empresas que tienen ventas a crédito, habrá una jefatura de cobranzas, habrá todo un esquema, toda una serie de prácticas para poder lograr no solamente el cobro de esas ventas, sino también el tipo de procedimientos que se llevan adelante cuando hay gente que se niega a cumplir sus obligaciones, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de modelo de negocio de la empresa, hay todas estas áreas. Y toda la otra parte sería la de Contraloría, ¿no? Donde estaría la jefatura de contabilidad, de impuestos, de costos si es necesario, ¿no? Si es un modelo industrial especialmente, la jefatura de costos va a ser importante. Y se solía también tener a la jefatura de sistemas ahí metida, ¿no? Porque eran principalmente quienes desarrollaban el software para que se pueda hacer el registro transaccional de manera digital. Pero con el tiempo, por cómo ha ido evolucionando también la sofisticación tecnológica, hoy en día hay una gerencia de TI, ¿no? Directamente, o de TICs también, llaman algunos, a nivel corporativo, ¿no? Porque esos no solamente ya manejan el tema de los libros, sino que tienen CRM, tienen toda una serie de módulos en los ERPs para las operaciones, los procedimientos, los procesos los llegan a manejar de una manera más compleja, ¿no? Entonces, esta gran escala normalmente se divide de esa forma y obviamente haciendo más o menor énfasis en las áreas que más atañen al modelo de negocio. Así que lo que hay que ver aquí es que esa línea punteada que acaba de aparecer entre el directorio y los accionistas y la gerencia general y hacia abajo todos los colaboradores, los empleados, va a generar una división entre propietarios y administradores. Este era un tema importante que tenían en su lectura, porque aquí suele surgir un problema. Y tiene que ver con la pregunta de que si al final el objetivo del gerente financiero y por ende, en perspectiva de la gerencia general, es el de maximizar la riqueza de los accionistas y esto traducido en la maximización de la cotización de las acciones en el mercado, ¿será que siempre cumplen con ese objetivo? O sea, si es que este tiene que maximizar la riqueza de ellos, ¿no será que en algún momento se pone triste y dice, no, pues yo voy a empezar a velar por mi bienestar y no voy a tomar las decisiones que sean necesarias para esa maximización? Y ahí va a empezar algo que se llama problema de agencia. Esto es un punto importante para todo lo que queremos hacer más adelante en términos conceptuales y de marcos de trabajo, porque
afecta a la mayoría de las empresas y especialmente en nuestro medio donde no se llegan a estudiar o a reflexionar estas situaciones, ¿no? Hay un conflicto de intereses que surge cuando el administrador antepone sus metas personales a las de los dueños. Yo nos diría, pucha, pero es que, ¿por qué voy a anteponer mis metas a las de los que me están contratando en última instancia, ¿no? Que son los dueños de la compañía, ni siquiera el propio gerente de la empresa, sino los que están por detrás que han puesto la inversión. Este problema de agencia en nuestro medio es pues muy usual, ¿no? Porque va reproduciendo una serie de impedimentos para posibilitar a nuestro sector privado de corporativizarse. Hay muchas veces que buena parte de los que asisten a la universidad están tratando pues de formalizar la empresa que ya tienen, con la que ya trabajan, en familia muchas veces, ¿no? Pasar de la empresa familiar a la familia empresaria. Quieren agarrar y dar ese paso que involucra corporativizar, y eso implica formalizar y sofisticar también las prácticas y los esquemas administrativos con los que se maneja, pero esto se hace muy difícil porque estamos en un entorno en el que cada quien jala para su lado. Y por eso hay que problematizarlo, ¿no? Voy a contar algunas experiencias y de repente alguno o más de alguno de ustedes tiene también alguna anécdota que contar, ¿no? Dice aquí, en general, los gerentes financieros están alineados con la meta de maximizar el valor. ¿Por qué? Porque, bueno, si a ellos les va bien, a mí me mantienen en la compañía, me suben el sueldo, yo voy a tener, qué sé yo, prestaciones, beneficios, bonificaciones, y es una especie de ganar-ganar, ¿no? Pero, de vez en cuando, también surge la tentación de la riqueza fácil, surge la tentación de corromperse a cambio de muchas veces un premio que no vemos que es miope, ¿no? Al igual que con lo de los ingresos, con lo de la rentabilidad o con lo de las utilidades, ¿no? Voy a venderle a este que parece medio chueco, pero pucha, es que es demasiado jugosa la venta que voy a terminar haciendo, ¿no? Pero no te estás dando cuenta de que estás exponiendo la compañía a riesgos futuros. O sea, si después va a estallar un escándalo en la prensa con que tu empresa se ha metido en no sé qué problemas porque has decidido seguir al diablito que se ha parado en tu hombro y que te ha dicho que dale nomás, entonces ahí empiezan a haber problemas, ¿no? Es como que hoy has ganado un poco de plata, pero renunciando a que tu empresa se hunda a futuro. Entonces, es lo que dice acá, ¿no? Como ellos también son humanos, de cierta forma, están interesados en su riqueza personal, en su seguridad laboral, en sus prestaciones, a veces pueden llegar a tomar decisiones que son incongruentes con la maximización de valor, ¿no? Por ejemplo, pueden dejar de invertir en proyectos que saben que van a ser muy valiosos para la empresa, pero que prefieren evitar el riesgo. ¿Y por qué evitarían el riesgo? ¿Por qué se les ocurre? Digamos que ustedes son gerentes en alguna compañía mediana y saben que hay un proyecto que es muy atractivo, pero ustedes prefieren evitar el riesgo y pasan de lado por esa opción. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea de por qué podría darse esa situación, por qué llegarían a decidir de esa forma. ¿Alguna idea por ahí? A ver, Michelle dice, para no salir de nuestra zona de confort podría ser excelente. Excelente respuesta, Michelle, ¿no? Podemos hacer este nuevo proyecto, pero eso me va a exigir más esfuerzo, me va a exigir que esté más al pendiente de la compañía. De repente voy a tener que, a partir de esa fecha, ir sábados y domingos, ¿no? Y como, pucha, hasta me da flojera, decido no hacerlo. Pero es un proyecto muy atractivo. Ese proyecto maximizaría el valor de la empresa en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente se daría cuenta que uno está innovando y, en consecuencia,
tendría una mayor apreciación, demandaría más los títulos y las cotizaciones subirían, ¿no? Que es nuevamente el reflejo que puede parecer rudimentario hasta ahora, pero es la manera en la que lo hemos diseñado. Y podría pasar lo que dice Michel, ¿no? Se me saca de mi zona de confort. De repente yo no entiendo mucho de ese tema, y es un proyecto en el que estamos haciendo una transformación digital, ¿no? Entonces, como yo toda la vida he hecho con papel y lápiz, y toda la vida he hecho con mi calculadorita de mano, no estoy desmereciendo que se haya hecho así, pero ¿dónde llega el conflicto? Donde quiero negar la realidad, ¿no? Cuando me pongo en la posición de que sé que las cosas están cambiando radicalmente, pero como no quiero aprender de nuevo y no quiero estar eh, cambiando la forma en la que ya he más o menos solventado las cosas en la compañía, de cómo funciona, entonces voy a decir que el proyecto es demasiado riesgoso, ¿no? Me voy a inventar alguna excusa para no llevarlo adelante. Pero con el tiempo, nuevamente, ¿no? Ese momento puede ser que no se vea, pero con el transcurso del tiempo te vas quedando obsoleto. Así que ese es un factor que podría darse. Es también un poco lo que dice Milan, mayor riesgo, mayor ganancia. Y si yo me quedo ahí para siempre en mi puesto, haciendo las cosas como aprendí a hacerlas al principio, pero nunca reinventándolas, entonces la propia compañía se queda obsoleta. Otra razón eh, que les doy es que hay gente que muchas veces está muy cercana a su jubilación. Entonces, precisamente porque el proyecto tiene muchas expectativas de que salga bien, pero también podrían haber algunas probabilidades de que vaya mal, no quiere arriesgar, ¿no? El hecho de que se tiene que jubilar, entonces tiene que terminar de realizar sus aportes. Y si, claro, la empresa entra en quiebra, no va a poder jubilarse y le van a faltar eh, contribuciones, digamos, ¿no? En su cuenta individual. Entonces, a pesar de que lo que está poniendo en riesgo es el futuro de la compañía, decide eh, no invertir, ¿no? En algo que eh, más bien tendría que ser lo lógico en otros casos. Ahí Catherine dice, el riesgo como posibilidad de perder en su forma más negativa llegaría al despido de mucho personal. También, ¿no? O sea, esa es la contrapartida y por eso es que ustedes están en una etapa formativa que es bastante delicada, ¿no? O sea, ustedes tienen que entender que a futuro, en la medida en la que ejerzan su profesión, pueden tomar decisiones que llevan a los empleados a perder su trabajo, pero esto implica, por supuesto, que hay familias que se están quedando sin sustento, ¿no? Entonces, es por eso que nuestros modelos tienen que engrosarse, tienen que amplificarse en los horizontes de visibilidad en los que se manejan. No solo es dinero, no solo es lo otro también, no solo es ser eh, exclusivamente orientados a cierta dimensión, sino más bien ver todo en un sentido holístico. Así que bueno, estos son algunos ejemplos de qué es lo que ocurre. A nivel micro, a nivel operativo, podríamos llamar, un conflicto de agencia, un problema de agencia, este conflicto de interés puede verse en algo tan simple como que la mesera atienda bien a algunos clientes y no atienda bien a otros, ¿no? Obviamente la mesera no es la gerente del lugar, pero es parte de ese bloque que se llama la agencia de la compañía, es decir, todos aquellos agentes que han sido contratados para cumplir algún tipo de rol, algún tipo de función en esa empresa, en ese negocio, y que podamos orientarlo a la maximización de valor en el entorno. Pero ¿qué pasa si la mesera empieza a atender bien a algunos clientes porque está esperando mejores propinas y a otros no les da ni el saludo, ¿no? Eh, o sea, todo bien con los que le dejan una buena propina, pero ¿qué van a decir los que han sido mal atendidos, ¿no? Ella, por beneficiar su bolsillo, por beneficiar su propio eh, beneficio, deja de atender como debería a todos los clientes por igual, ¿no? Y obviamente los otros se enojan y dicen, pucha, ahí como que discriminan, no vayas a ese lugar porque son medios fifís con ciertas personas nomás, ¿no? Entonces, justamente está generando esta proyección, esta transmisión, probablemente incluso sin darse cuenta,
pero es parte de lo que tendríamos que entender como un problema de agencia a nivel ya más operativo, ¿no? O el típico ejemplo del que decide vender, vender, vender y vender, a pesar de que sabe que el que le está comprando probablemente no necesita el producto o el servicio. Probablemente no le va a encontrar algún tipo de valor, ¿no? Es como cuando a veces compramos prendas de vestir, más aficionados porque el vendedor está dorándonos la píldora, nos está hablando muy bonito de cómo nos queda, pero en realidad cuando llegamos a la casa, luego de que ya hemos comprado, nos volvemos a poner y sabemos que ya no nos queda tan bien, ¿no? Ya no nos ha gustado tanto, y se queda ahí por los siglos de los siglos en su ropero. Digamos que ya lo han comprado y que no hay vuelta atrás, pero ¿cuál es el mensaje que les queda en la cabeza? ¿No? No voy a volver a comprar en ese lugar porque la tipa, más que orientarte y asesorarte en sentido de imagen, te quiere tratar de encajar nomás lo que sea que esté ofreciendo, ¿no? Entonces, en vez de que en el caso de la fotografía que tienen en la pantalla, el señor todo confiado de que alguien está velando por sus intereses, en realidad el otro está pensando en la bonificación que se va a ganar porque gracias a esta venta va a poder alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, hay cosas incluso tan simples como una que suelo contar, que me pasó cuando fui a comprar un cable en una de estas tienditas de la Colombia. Y yo pregunté por el cable, el joven que atendía me dijo que sí había, me lo alcanza, y mientras lo estoy mirando, me dice que eran, no sé, 300 bolivianos, y mientras lo estoy revisando, él se acerca y en voz muy baja me dice, pero yo tengo de mi propio inventario, si quiere le vendo a 150. Claro, le devolví el cable y me fui nomás. Porque uno podría agarrar y decir, oye, qué buen tipo, ¿no? Me está ofreciendo un cable que tiene un precio de 300 en la tienda a mitad de precio. Pero luego, ¿qué genera esto? Él está velando por su beneficio, ¿no? Por maximizar justamente su riqueza y no el sistema en conjunto. Y probablemente venda algunos, ¿no? Venda algunos cables y con eso genera algún capital acumulado. Y después, quién sabe, decida abrir su propia tienda. Ahí es donde aparece la consecuencia. Cuando abra su propia tienda y esté expandiendo un negocio sólido y contrate a un nuevo vendedor, si seguimos reproduciendo estas lógicas en nuestro entorno, en nuestra sociedad, adivinen qué le va a hacer ese nuevo vendedor. Entonces es un grave problema que tenemos acá porque el tema de la confianza se menoscaba y termina generando la imposibilidad de que estos marcos de trabajo puedan ser desempeñados como se quisiera. No sé si me deja entender con el ejemplo, pero aún si no se trata de los gerentes, incluso en los niveles más operativos, se pueden ver estas cosas. Y cuando terminan ocurriendo, ya pues nuestro sector privado, las empresas, el tipo de empresas que tenemos en nuestro entorno, claro, se vuelve pues cada vez más débil, ¿no? Si cada vez que vas al restaurante, la que te atiende es una jetona y se la pasa refunfuñando, ya dejas de ir, ¿no? Ya no tienes la intención de ir. Y cuando incluso le puedes preguntar, ¿por qué atiendes así, no? ¿Por qué no le pones un poco más de ganas a tu trabajo? De repente dices que no es mío, ¿no? Y claro, esa lógica luego termina siendo miope respecto a cómo funciona esto cuando está de alguna manera gestionado de distinta forma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque no olvidemos que el hacernos a los vivos, no cumplir con la maximización del valor de la empresa, y ese valor también obviamente se va a ver reflejado porque la propia alineación corporativa se oriente a dar un buen servicio. Claro, si desde el dueño o desde el gerente vos ves que la única intención es peluquear a los propios clientes, dejarlos sin su dinero y venderles cosas que no necesitan, claro, de tal palo, tal astilla en términos
organizacionales, ¿no? De tal jefe, tal empleado también. Entonces ahí hay un problema y es importante de notar. Así que este problema de agencia, pues, obviamente a nivel macro, genera casos como los que tienen ahí en pantalla en los años 80 como otro ejemplo. Esta compañía, que es una de las más reputadas en ámbitos de consultoría, de asesoría empresarial, había predicho cuando AT&T los contrata. AT&T es una telefónica en Estados Unidos, que para el año 2000 iba a haber menos de 1 millón de celulares en uso. Y bueno, pues los de AT&T les creen y terminan diciendo, no entraremos todavía en ese negocio, porque McKinsey me ha dicho que no va a haber tanta demanda, no va a haber tanta aceptación, digamos, de este tipo de dispositivos en el mercado. Luego ha llegado el año 2000 y había más de 100 millones operando. Así que era un pequeño error del 9.900%, ¿no? ¿Por qué traigo este otro ejemplo también como parte de este problema de agencia? A veces los gerentes, para lavarse las manos, deciden contratar a asesores, contratar a un consultor, contratar a un experto, para que sea él el que ha dicho que no se haga, digamos, ¿no? O él es el que ha dado la opinión de que no es una muy buena idea. Obviamente ustedes conocen el principio de responsabilidad última, ¿no? En el que justamente es por lo que se ha generado esta definición en la que al final, si tú eres la MAE, eres la MAE, no hay nada que te salve, que obviamente hay corrupción por detrás, pero esto genera que justamente los gerentes sepan asumir, sepan afrontar las condiciones por las que también les pagan muy bien, ¿no? O sea, uno no llega a esos puestos porque no sepa asumir estas responsabilidades y este tipo de decisiones. Ahora bien, este problema de agencia deriva en algunos costos, o sea, ya se puede cuantificar cuál es la afectación que se está dando debido a esos problemas de agencia, ¿no? Que terminan en pérdida o destrucción de valor, que ya en términos monetarios se los puede catalogar como costos indirectos, tal como en el caso anterior. En el de AT&T, un costo indirecto de agencia sería la oportunidad perdida de operar en un mercado que por supuesto estaba a puertas de convertirse en una revolución, ¿no? Pero claro, como el gerente ha sido un poco, como decía Michelle, proteccionista de su posición, han dicho ya nada, seguramente no, pucha, vamos a tener que hacer un montón de esfuerzo para que eso salga bien, así que contrataremos a alguien para tirarle la culpa. Pero al final podría ser algo que más bien te termine casi matando, ¿no? Porque justamente no has hecho el proyecto que deberías hacer más bien para mantenerte vigente. Entonces esas son oportunidades perdidas en términos de costos indirectos. Y también hay costos directos por este problema de agencia, como cuando se necesitan gastos para supervisar las acciones de los administradores, ¿no? Cuando alguien ha hecho alguna pachotada, y esto ha venido ya de mucho tiempo, no se ha venido acumulando, pero claro, como el gerente nos sonreía bonito, por eso el directorio está contratado ahí para estar permanentemente fungiendo en este proceso de control, ¿no? Está permanentemente ahí molestando, poniéndole la soga al cuello al gerente porque necesita exigirle que se pueda desempeñar la cosa de la mejor forma posible. Así que cuando ya nos hemos dado cuenta de que durante mucho tiempo nos había estado haciendo la sucia, nos estaba vendiendo el cuento, pucha, ahí hay que contratar auditorías, hay que contratar software, hay que hacer una serie de procesos para saber cuánto siempre se ha afanado el desgraciado, ¿no? O en algunos otros casos hay también gastos que benefician a los gerentes, a los administradores, en otros términos, ¿no? En un ámbito un poquito ya más de chantaje. Cuando este tipo sabe que es, como dicen, ese es el irreemplazable en la empresa, ¿no? Como a veces pasa, por flojitos los directorios, no cambian
a las personas que contratan para fungir en puestos ejecutivos. Y dicen, ¿no? Como está bien el equipo, seguiremos nomás y seguiremos nomás y seguiremos nomás. De lo que no se están dando cuenta es de que con el tiempo se están empoderando demasiado estos gerentes. Y al final terminan en una posición en la que pueden llegar a chantajear, ¿no? Es el único que sabe manejar cierta cosa, o es el único por el que la compañía funciona. Entonces se vuelve el imprescindible, y ustedes sabrán desde sus materias de administración, ¿no? Que si alguien se vuelve imprescindible en la compañía, es un riesgo muy alto, ¿no? Porque cuando esa persona decida irse o cuando le ofrezcan un trabajo por parte de la competencia eh, y venga con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Me tienes que duplicar el sueldo porque me están ofreciendo algo más interesante. Pucha, vos vas a decir, ¿y dónde está tu lealtad? Y nuestra lealtad, nada, aquí me pagas el doble o me voy, ¿no? O por último, fallece en una desgracia todavía mayor. O si fallece de la noche a la mañana en un accidente o en lo que sea, tú no tienes forma de reemplazar ágilmente ese vacío que se está dejando cuando has dejado que se acumule pues esa posición. ¿No? Ya sea, como dice ahí, que te está pidiendo una vagoneta de lujo y luego se pone un poco más caprichoso, ¿no? Hay gente que agarra y dice, ok, me voy a trabajar para tu empresa, pero tengo que llegar en helicóptero, ¿no? Al trabajo, no sé, cosas así descabelladas. Pero entonces son temas cuando no se está armonizando, no se está equilibrando la relación entre los dueños y los agentes y los contratados para poder desplegar lo necesario para cumplir con ese objetivo de maximización del valor, ¿no? Así que, a ver, ¿de qué forma arreglarían ustedes este problema de agencia? No sé si a alguno se le ocurre una idea de cómo se podría evitar que los gerentes o los empleados actúen más en beneficio propio que en beneficio de la empresa. O de repente alguien está completamente en desacuerdo con que esto deba ser así y agarre y diga que no, aquí hay que hacer la revolución proletaria y tenemos que tomar los medios de producción y reiniciar y resetear el país, ¿no? De repente también hay de estas posturas, ¿no? Que al final está mal que exista la empresa y más bien deberíamos abolirla, ¿no? Abolir la propiedad privada de repente. Y él adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que es muy importante darle el valor a los recursos humanos, porque vemos que empresas que no le han dado valor a los recursos humanos pierden gran potencial en personal bueno que aporta a la empresa. Y principalmente ya se tiene que cambiar, ¿no? Bueno, a mi parecer la idea de que todo, que nos vean como un monto más y no seamos como un beneficio. Todas las personas tienen capacidades diferentes y hay que saber potenciarlas y para eso también se necesita un buen reclutador, un buen gerente y que pueda ayudar a esto, porque no es solo es trabajo, ¿no? También tienen que haber capacitaciones, tienen que haber momentos de recreación. Y creo que eso es lo que ayuda a que la persona se mantenga en el puesto de trabajo porque se fideliza con la empresa, se pone la camiseta y trabaja de mejor manera y genera mayores beneficios, tanto para él como para la empresa. Ok, muy interesante, gracias, Miguel, muy profesional también la forma en la que lo has expresado. Y creo que aquí concuerda un poco en el chat, estaba leyendo a Shumara, dice, haciéndolo sentir parte de la empresa, dándoles mucha importancia, motivación. Ok, voy a jugar un poquito al abogado del diablo ahí. Lo que dicen es prudente, creo, pero bajo ciertos contextos. Porque ¿cómo haríamos para evitar que a los empleados se les suban los humos ya también? ¿No? Es decir, si alguna vez han debido escuchar esto, o lo van a escuchar con seguridad en el futuro en el mercado laboral, si es que no han estado ahí ya, que muchas veces el argumento de la gerencia o de los dueños tiene que ver con que si tú les das alas a los empleados, luego se terminan volviendo demasiado antojadizos, ¿no? Es como un cría cuervos y te sacarán los ojos, o también les das la mano, quieren el codo, ¿no? Entonces ahí Jorge dice algo adicional, es seleccionar personal que logran alinearse con la visión y propósito de la empresa. Exacto, o sea, ahí hay que recordar que el momento clave, al menos en nuestro entorno, y se los digo no solamente por experiencia propia, sino por la de varios empresarios que he llegado a conocer, el momento clave es el momento en el que contratan. Porque la legislación laboral de nuestro país
ha sufrido un giro que para algunos ha sido demasiado radical. Es decir, que a veces o estamos en un extremo, que es malo, pero luego cuando queremos cambiar y corregir, nos vamos ya también al otro extremo, ¿no? Es como que aquí el empleado es un abusivo y tiene esta visión medio exceso liberal, donde puede deshacerse de sus empleados cuando quiera, sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de explicación que tenga que dar, cuando quiere les paga, cuando no quiere no les paga, entonces es un desastre, ¿no? Pero cuando nos vamos al otro extremo, de que todos los empleados van a ser angelitos y no hay nadie que quiera aprovecharse y todos se van a comportar exactamente como les decimos, o sea, los tratamos muy bien y de todos modos algunos abusan por el hecho de que la legislación también da un viraje demasiado pronunciado, ¿no? Demasiado profundo. Entonces tampoco es el extremo. Al final, como les decía, en nuestro país ha habido este cambio que se ha percibido mucho, ¿no? De que está bien, antes estaba mal y hay que reconocerlo, pero ahora se ha vuelto también ya muy sesgado hacia el lado del empleado. No lo sé si ustedes tienen la misma posición, pero creo que una pauta que es importante. Adelante, adelante, antes de que lo diga yo. Miguel, adelante. Sí, el tema es que para realizar ese control, por ejemplo, no necesariamente tenemos que dar alicientes a los empleados. O sea, como usted decía, no podemos esperar que aparte de que le estamos contratando para que trabaje, tengamos que premiarles por trabajar. Entonces, ¿cómo podríamos compensar esa situación? Por ejemplo, siendo correctos en todos los temas, yo pienso que más bien es un aliciente. Por ejemplo, si tú eres un trabajador y te dicen que te van a pagar cada 28 y te cumplen y te pagan cada 28 y te dan el aguinaldo hasta el 5 de diciembre, digamos, de cada año y nunca te han fallado, pues es un aliciente donde tú no puedes, no es un premio extra, pero ya, digamos, es algo que de verdad te importa, si te asegura cuando tienes que asegurarte y cobertura, digamos, del accidente laboral y todo eso es un aliciente, no necesariamente premiar, digamos, al trabajador porque está cumpliendo con su obligación. Tenemos un contrato donde dicen y estipula las obligaciones del trabajador, entonces me parece que ahí se rompe la cadena, cuando nosotros queremos premiar algo por lo que hemos contratado. Ok, es muy valioso porque nos pone las cosas como yo diría un poco deberían ser, pero empiezan a surgir, y lo voy a matizar con lo que escribe Andrés, dice qué pasa con el empleado que es amigo del gerente y el gerente por no votarlo o que haga mal las cosas hace el subtrabajo de su amigo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos gobiernos corporativos en los que, ¿qué pasa por ejemplo cuando el gerente es el hijo del dueño? ¿No? Y justamente pasan cosas como las que plantea Andrés, ¿no? De repente ha hecho una mala inversión o ha despilfarrado algunos recursos, o por último ha robado, ha cometido un crimen. Bajo la teoría del problema de agencia, lo que debería hacer el dueño es no solamente removerlo a su hijo como gerente, sino denunciarlo, ¿no? Pero como dice Andrés, no lo va a hacer porque por último es tu hijo. ¿Y cuál creen que es el problema cuando justamente las empresas familiares se corporativizan? ¿No? Es decir, pasan a ese nivel en el que ya todo está pues distribuido y probablemente funcionan las cosas muy bien porque ha sido un modelo de negocio que el mercado ha sabido reconocer y ha sabido apreciar, pero hay dilemas. Aquí le voy a aumentar y voy a problematizar a lo que dice Andrés y también en relación a esta forma ideal de funcionamiento que dice de la teoría de contratos, básicamente. ¿Qué ocurre cuando uno es amigo, por ejemplo, del presidente del sindicato? Por ponerlo de un modo. Y de alguna manera tiene influencias en el Ministerio de Trabajo, por decirlo. Y empieza a amenazar y se empieza a poner en la posición de... se empieza a victimizar, ¿no? Entonces, hay toda una serie de temas aquí todavía por discutir, por deshilar. Lo que nosotros queremos enfatizar es que no ver estas relaciones, estas problematizaciones, termina pegándole a nuestro objetivo de maximización de valor.
¿Por qué? Porque hay hasta un efecto transmisión, ¿no? Si es que alguien no cumple la norma y sin embargo, o no cumple con las disposiciones del contrato, como decía Milan, y aún así le siguen aguantando macanas y demás, es como que, por eso a veces les digo, si alguno le dejara dar su examen después de la hora en la que hemos cerrado la entrega del formulario, no solamente sería injusto para los demás, sino que crea un efecto, una transmisión de mensaje de que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? De que aquí de todos modos no se cumple la norma, entonces no pasa nada. Ahora, a ver, ya en un sentido más práctico, y tiene que ver con las cosas que han dicho sus compañeras, ¿no? Es decir, en primer lugar, el clima que tú has dispuesto es una porquería, entonces, ¿cuál lo decimos en términos de información, ¿no? Basura entra, basura sale. Pero hay una etapa clave, una etapa ideal que hoy en día se está aprovechando mucho, que es esto de las pasantías. Y en caso de que no fuera, digamos, una etapa inicial de la persona, es esta contratación preliminar por algún periodo en el que ustedes tienen que principalmente revisar cuáles son los valores de la persona. Y esa es una recomendación que probablemente no esté en los textos y no la van a encontrar así de directa, pero lo que se les recomendaría es que lo que tienen que anticipar es qué es lo que va a hacer esta persona cuando las cosas no vayan bien o cuando las cosas sean dificultosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es cuando realmente ustedes van a poder darse cuenta si lo que les han dicho en la entrevista, porque en la entrevista todos van a decir, ¿no? No, yo sí trabajo en equipo y tengo habilidades o tengo capacidades de liderazgo, tengo habilidades de comunicación, de interacción, todo, y al día siguiente, cuando lo veas en su primer día, ya todo atemorizado en su escritorio, botado en una esquina. Pero el punto está en que durante esos periodos preliminares ustedes sepan identificar cuáles son los valores y si esos valores efectivamente se van a dar en el momento en el que las cosas vayan mal, ¿no? Porque ahí es realmente cuando uno conoce a la gente. Así que hoy en día se estilan hasta experimentos, les diría, ¿no? Uno va a la entrevista de trabajo y resulta que está hablando con el último en el organigrama y en realidad el gerente era el que estaba sentado atrás hasta con uniforme de la limpieza para ver cómo lo tratan a él, ¿no? La gente que dice, no, yo sí tengo valores y esto y lo otro, y claro, las empresas experimentan, las organizaciones ponen ahí a una persona que necesita ayuda para llevar la caja y aunque sea que le abres la puerta y van a ver si le abres la puerta o no. Entonces esto tiene que ver con que a pesar de que ustedes traten muy bien a la gente, puede ser que luego quiera aprovecharse, ¿no? A pesar de que ustedes traten que las personas también pueden tener una perspectiva muy McGregor, estamos haciendo aquí, pero es para ilustrar el punto, ¿no? Muy XY, ¿no? Puede ser que trate muy bien a gente que no lo merece, entonces termina reaccionando mal, o trate muy bien a gente que viceversa, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso porque al final les va a terminar destruyendo, les va a terminar afectando en el valor que ustedes pueden generarle, va a terminar produciendo mal, va a terminar generando mal clima, va a terminar generando toda una serie de animadversiones y, bueno, por supuesto, no querrán incurrir en ello, ¿no? Y bueno, en relación a lo que dice Andrés, más adelante vamos a ver cómo se retratan estas situaciones donde yo te diría más bien, no es tanto el subtrabajo, sino el hecho de que no los sancionen, pues. Pero bueno, esta es la parte un poquito más de reflexión. Ahora, también lo que se recomienda mucho es planes de remuneración que promuevan un apoyo mutuo muchas veces, ¿no? Hay, por ejemplo, objetivos que son individuales, por supuesto, pero también habrían otros objetivos que propicien esta cohesión de equipo de trabajo, de la que estaban señalando también sus compañeros. Y aunque no parezca algo muy
válido. Lo que también se sugiere y se señala mucho, muy a menudo, es que los directivos estén pues haciendo su trabajo. ¿Y a qué nos referimos? Muchas veces el directorio deja pasar las barbaridades que puede hacer la gerencia por razones como las que plantea Andrés, ¿no? De que puede ser un familiar, un amigo, un allegado, y dice, ya, esta más le dejamos pasar, y la siguiente más le dejamos pasar, y la siguiente más, y ese siguiente, se va reflejando en qué cosa para el resto de los empleados, en que aquí puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Así que eso es algo que más bien debería partir de un directorio que respeta y hace respetar todo lo que se ha dispuesto. Un poquito en el sentido normativo de lo que señalaba Milan, de que si en el contrato está o en el manual que se ha preparado para tal efecto dice, entonces no lo pasemos de largo, ¿no? Pero sepan que desde el momento en el que ustedes dejan pasar una y no han sabido tratarla con sabiduría es algún intermedio entre votarlo, denunciarlo y hacer que se arrepienta una y mil veces por lo que ha hecho y no hacer nada, ¿no? Entonces ahí en el medio está algún grado de sabiduría en el que, como les voy diciendo, tiene muchas veces que ver, ¿no? Se van a evitar problemas tratando de dilucidar el tipo de valores y principios con los que las personas rigen su vida. Y para eso no solamente la entrevista, porque la entrevista les van a decir todo lo bonito e ideal que podrían contarles. Lo otro tiene que ver más bien con estar en permanente ejercicio de monitoreo y demás. Bueno, creo que me adelantaba a la pregunta, ¿no? ¿Qué otras medidas podrían sugerir para que los administradores den cumplimiento a la maximización? Así que ya saben, hay mucha gente que por más que les den un buen ambiente laboral, van a ser malagradecidos, van a ser ingratos, más bien van a querer aprovecharse. Entonces ustedes tienen que diseñar las maneras en las que pueden anticipar en un sentido axiológico su comportamiento, y sin dejar de ser riguroso. Esto sería más o menos como lo que les planteaban seguramente otra materia, que es lo contingente, ¿no? El tipo de gente con la que trabajan va a definir muchas de sus decisiones. Ahora, hay modelos de negocio en los que no, pues, estás nomás rodeado a veces de gente que no ha tenido la oportunidad de asistir al colegio, a la universidad, entonces hay que tener otro tipo de manejo, ¿no? Pero bueno, eso es importantísimo para lo del problema de agencia. Bien, finalmente veremos los principios y el funcionamiento de la economía financiera, y vamos a pasar a las preguntas y comentarios que pudieran surgir. A ver, para empezar, hay siempre un cambio riesgo-rendimiento que ya lo señalaba Milan al principio de la clase, que involucra lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Si el ratón quiere el queso, va a tener que asumir el riesgo de perder la vida por la trampa a la que se está exponiendo, ¿no? Ahora, si es inteligente y si es un ratón que reflexiona, va a decir, por ejemplo, comprarse un casco, ¿no? Es decir, quiere obtener el queso, pero sabe que eso involucra un riesgo, entonces se llega a comprar un casco, ¿no? Entonces, a esta combinación siempre vamos a llamarle una combinación de elementos que van de la mano, ¿no? En general, en la teoría financiera, mientras mayor sea el rendimiento que estamos esperando sobre alguna inversión o alguna decisión que tomemos, mayor también va a ser el riesgo, y viceversa, ¿no? Mientras menor sea el riesgo, menor va a ser el rendimiento esperado. Esto los chinos lo manejan en dos kanjis que tienen que ver con la manera en la que escriben la palabra riesgo, que son dos kanjis. Uno es oportunidad y el otro es peligro. Entonces, para decir riesgo, unen esos dos kanjis, ¿no? Unen las palabras oportunidad y peligro. Si quieres oportunidades, vas a tener que estar dispuesto a asumir los peligros. No te gusta el peligro, entonces no pidas oportunidades.
básicamente así como se maneja en la teoría financiera, ¿no? Y en distintos ámbitos también. Habíamos dicho que no solamente vamos a llevarlo a términos organizacionales, sino al nivel de nuestras finanzas personales, familiares, de nuestro día a día. Ahí ponía un ejemplo de lo de la pandemia, ¿no? Riesgo-rendimiento, podríamos revisar en algún empresario que se arriesga a no comprar barbijos, a no comprar alcohol, a no desinfectar la oficina permanentemente, porque se quiere evitar ese costo, porque se quiere evitar ese gasto, ¿no? Dicen, no son macanas esto del virus, es invento de la Áñez, así que yo no voy a gastar ni un peso en protegernos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Alguien va a llegar contagiado del COVID y es grave porque al final algunos malos jefes, les llamaría yo, he visto que han intentado hacer que la gente regrese a partir del lunes todos en la oficina, ¿no? Sin darse cuenta de que si no tenía un plan, si no tenía algún mecanismo, algún esquema de trabajo en el que aunque sea se vayan rotando o se vayan turnando para ir, imagínate que no solamente se enferme uno, sino que se enfermen todos y que no puede operar directamente, ¿no? Porque si todos están enfermos al mismo tiempo, es la peor desgracia que te puede ocurrir. Peor todavía con el riesgo de fallecimiento. Entonces, esta es una manera de ejemplificar estas situaciones de riesgo-rendimiento. No va a faltar no sé cómo llamarle, pero el que no quiera poner un solo peso para evitar este problema y termine exponiéndose no solo él, sino a la gente, ¿no? Y decía, en el día a día también pueden haber estas situaciones de riesgo-rendimiento. No sé si recuerdan estas montañas rusas que habían en los Playland Parks y demás parques que se instalaban en la ciudad. Porque es un ejemplo de riesgo-rendimiento, porque pucha, por lo menos en mi época creo que eran mucho menos seguros, al menos yo veía ahí las bases sobre las que estaban los tubos y eran unas maderitas nada confiables, ¿no? Entonces quiero el rendimiento de divertirme en la vuelta a la montaña rusa que da y que es una genialidad porque un vaivén de adrenalina, sí, pero tengo que estar dispuesto a asumir el riesgo de que pucha, llegue al final de esa curva y el vagón no se detenga, ¿no? O directamente vuele. Así que eso es una situación de riesgo-rendimiento. Y también a veces cuando estamos, bueno, en los días que podíamos salir, ¿no? Estamos en la calle, volviendo en la madrugada, y sabemos que si tomamos este atajo, llegamos a nuestra casa en una cuadrita, pero es un atajo bien oscuro, así que riesgo de rendimiento, ¿no? O voy a dar la vuelta donde sé que hay luz y por lo menos hay algo de gente, donde parece que no va a haber tanta posibilidad de que me atraquen o algo, o prefiero el rendimiento de no caminar tanto, ¿no? De no hacer el esfuerzo, no gastar la energía, pero con un riesgo mayor de cualquier cosa me pase. Bueno, esta es una serie de ilustraciones sobre esto que, pucha, los va a acompañar pues, el resto de sus vidas, ¿no? En su profesión. Riesgo y rendimiento van de la mano. Mientras uno sea mayor, también deberíamos esperar, en la gran mayoría de los casos, que el otro también sea mayor. Si, voy a poner un último ejemplo, si yo estoy esperando que una inversión me pague 5% a la semana, porque resulta que es un nuevo tema que yo no conozco, que tiene que ver con cruceros, o que tiene que ver con Bitcoin, o que tiene que ver con diamantes en alguna parte del mundo, soy muy capo, ¿no? Soy el gran inversionista porque me pagan 5% semanal. No, más bien estás siendo sumamente ingenuo, ¿no? Porque hay que ver que si algo es demasiado bueno para ser verdad, si algo nos ofrece un rendimiento demasiado atractivo como para que pueda ser verdad, lo más probable es que no sea verdad. ¿Hecho? Pero es que le han pagado a mi primo no sé qué, ya le están dando los intereses, no quiero perder el tiempo, ya quiero invertir. Bueno, vaya y lea esquemas Ponzi, ¿no? Vaya y lea sobre estafas piramidales, vaya y lea. Y bueno, lastimosamente, como les decía en algún momento, hay gente que
juega pues con las esperanzas, con los sueños, con las expectativas de la gente y eso, pucha, es terrible, ¿no? Pero bueno, para eso estamos acá, para evitarnos esos malos ratos. No sé si hay alguna consulta, comentario, aclaración o alguna anécdota que podrían contarnos de riesgo-rendimiento. Licenciado, más de Adelante. eso, tengo una consulta de lo que justo ahorita acaba de hablar de las estafas piramidales, de eso. Hay Adelante, Jordi. una oferta, por ejemplo, que habla de la inversión en la bolsa de valores. ¿Esto igual es de riesgo? Bueno, no necesariamente, pero sí han habido muchas estafas en relación al tema de Forex, por ejemplo, o de opciones binarias. Son instrumentos muy sofisticados como para que eh, el público en general los pueda manejar. Entonces, en algunos casos no necesariamente es así, ¿no? Si de repente es algún tipo de programa en el que tú puedes acceder a un broker que además esté registrado, ¿no? Ahí les pongo en el chat, debería estar por lo menos registrado en el FINRA. Es una especie de registro en Estados Unidos de todas las entidades que pueden hacer el trabajo de brokerage, de intermediación. Pero esto obviamente siempre con los señalamientos de que es a propio riesgo, de que uno nunca ponga plata que no está dispuesto a perder o que no le sea posible perder. Invertir es posible. Les mentiría si les dijera que no. Ustedes hoy en día pueden abrir una cuenta en Interactive, en TradeStation y en otras más que algunas son exclusivamente para ciudadanos del norte, ¿no? Robinhood, M1 y demás, pero peor todavía Vanguard y Capital One y las otras, la más conocidita, no me acuerdo, se me ha ido el nombre ahorita. Es posible invertir en títulos hoy en día del mercado estadounidense, pero si son cosas como que invertí conmigo y te voy a rentar 3% al mes o te voy a generar 100 pesos a la semana si me inviertes 100,000 bolivianos, esas ya son ofertas demasiado atractivas, ¿no? Entonces, traten de ver quién les está haciendo la oferta, cuál es el tipo de referencias que puede dar, si está registrado o no en estas instituciones, en estos mecanismos, y van a tener una idea más clara de si es algo valioso o no. A ver, Andrés dice, ¿qué pasa si en una empresa el gerente por no gastar y desinfectar la oficina, los empleados se contagian de la productividad porque no había trabajadores? Sí, efectivamente eso es lo que estábamos tratando de buscar acá, Andrés, ¿no? Por no gastar, agarras, todos se contagian y obviamente has asumido un riesgo muy alto, porque ¿cuál es el rendimiento de no comprar o no encargarte de desinfectar el lugar? De repente no gastar pues, un monto, ¿no? Y más de uno podría decir, sí, pero es que es un monto significativo, esto y el otro, sí, pero si estás incurriendo en un riesgo demasiado elevado, como pones ahí un poco reiterando lo que decíamos, no va a tener sentido que nadie pueda trabajar, no va a tener sentido que todos estén enfermos, o lo que es peor, que algunos fallezcan, y no solo por la pérdida que le ocasionas a la organización, sino por el por la huella social, ¿no? Por la cicatriz social que le puedes generar. Pero bueno, a veces hay pues gente que es un poco necia al respecto, ¿no? Bueno, quedaremos hasta acá, ya en las últimas sesiones de esta etapa introductoria, y cualquier cosa estoy atento al correo electrónico. Si no tienen más consultas o comentarios, nos vemos el día lunes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Licenciado, una Sí, consulta. adelante. Estas diapositivas nos va a enviar antes del examen, ¿verdad? Sí, van a estar en Moodle en algún tiempo más. Les daré un retoque, pero sí las van a tener. Muchas gracias, licenciado. No te preocupes, Geraldine. Bueno, un gusto. Nos vemos el lunes. Hasta luego, licenciado.